Miren, cuando hablamos de regresión de mínimos cuadrados, ¿ok? Tenemos que empezar en estos dos grandes métodos que vamos a ver hoy. Bueno, entre hoy y el jueves, porque el cálculo del error juega un papel fundamental, ¿ok? Y sí, juega un papel fundamental porque es lo que nos va a decir si lo que estamos nosotros presumiendo como la función que mejor ajusta es lo que es, ¿ok? Si tiene sentido o no, ¿ok? Entonces, allí empezamos con lo que es el residuo puntual, que básicamente es la diferencia entre el valor experimental, que vamos a llamar y la función, ¿ok? Evaluada en el punto en el que yo deseo. Entonces, mientras más grande sea diferencia, pues me está diciendo que tengo más desviación y que piense en alguna otra estrategia, ¿ok? Que no estoy obteniendo el mejor valor. Y cuando yo tengo una serie de puntos, entonces ya no tomo en cuenta un punto, sino la acumulación o la sumatoria de todos esos puntos, cómo se desvía con respecto a lo que yo tengo, ¿no? Y ahí entra el concepto de la norma del vector residuo al cuadrado. Y digo residuo al cuadrado porque en algunos libros calculan el vector residuo como la raíz de lo que estamos viendo acá en pantalla, ¿ok? Pero al momento de nosotros deducir las expresiones del método, no se trabaja con la raíz, sino que se trabaja con las cantidades tal cual como las estamos viendo. Por eso es que digo el vector residuo al cuadrado para eliminarnos la raíz. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a obtener la función f que estamos diciendo que es la que mejor nos representa esa serie de puntos? Bueno, empezamos por hacer una combinación lineal de funciones, ¿ok? De funciones elementales. Por ejemplo, digo que la función viene dada por una constante, por una función evaluada en el punto que estoy buscando, más otra constante por la siguiente función evaluada en el punto y así sumo las cantidades, ¿no? Y dependiendo de la forma que yo proponga para mi función, es que yo voy a decir que la función es lineal o es cuadrática o es polinómica o qué es, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos va a marcar la diferencia. Ahora, ¿cómo sabemos, nuevamente, que estamos lejos o cerca? Ah, bueno, porque siempre la idea es buscar dónde obtengo el valor más cercano a cero. Y para eso uso de alguna manera un método de optimización. Y el método de optimización, no sé si recuerdan a lo mejor se lo mencionaron en estadística eh, o en algún momento que hayan visto matemáticas, que cuando nosotros hablamos de optimización, yo busco inmediatamente máximos o mínimos. ¿Ok? Y buscando eso, donde se hace el valor más cercano a cero, entonces es cuando yo saco el mínimo de ese error, ¿ok? Por lo tanto, el mínimo o el máximo, depende de la función, ¿ok? Buscando que sea igual a cero. Cuando digo mínimo o máximo, porque es que yo puedo obtener un óptimo maximizando o minimizando, ¿ok? Dependiendo del comportamiento de la función. En este caso, lo que estoy buscando es que el error sea mínimo. Entonces, aquí estoy hablando de minimizando. ¿Ok? ¿Me siguieron la idea? Sí, profe, nosotros más que todo lo vimos fue en Mate 1, el buscar mínimos y máximos. Ok. Por eso es que cuando a Y- veces se oye las personas que dicen, no, que nosotros vamos a optimizar y vamos a optimizar, refiriéndonos a buscar un valor donde la condición nos dé mejor. Realmente no estamos optimizando. Lo que estamos evaluando y buscando, ay, obtuve un mejor error. Ah, aquí tuve un menor error y así voy, ¿no? Pero no estoy optimizando. Cuando yo optimizo es porque yo utilizo una herramienta matemática donde yo busco el máximo o el mínimo y allí está el óptimo. ¿Ok? Entonces, en el caso nuestro, la función objetivo se optimiza buscando mínimo, donde el error es lo más pequeño posible. ¿Ok? Y para eso yo derivo. Entonces, de esa manera es que yo voy a poder evaluar las constantes
que forman parte de esa función, ¿ok? Fíjense, esta, que va a formar, que es la función que voy a decir que eso es lo que mejor ajusta una serie de datos experimentales, ¿ok? Entonces, empecemos con el caso más sencillo, que es la regresión lineal. Cuando digo que la regresión lineal, ok, estoy buscando el error, bueno, aquí el vector residuo al cuadrado, tal cual como lo definimos, pero entonces esta función, si yo voy a decir que es una regresión lineal, pues presumo la ecuación de una línea recta, ok, una constante más otra constante por x. Y como yo estoy hablando de un intervalo suficientemente grande, ¿ok? De X y de Y, entonces por eso hago la sumatoria, para irlos evaluando en todo el intervalo que yo esté considerando, ¿ok? Entonces, cuando voy a aplicar la definición de la norma, que es esta, entonces sustituyo mi función aquí, ¿ok? Y cuando la sustituyo, pues me queda lo que estoy viendo en pantalla, ¿ok? Y para esa función, entonces busco cuál es el mínimo, porque voy a buscar donde el error se hace lo más pequeño posible. Entonces, cuando busco el mínimo, ¿cuántos mínimos voy a tener? Bueno, dependiendo de cuántas constantes tenga. En este caso, como tengo C0 y C1, entonces tengo que sacar dos mínimos. La derivada de esa norma con respecto a una constante y con respecto a la otra constante. ¿Ok? Entonces, cuando yo aplico eso a esto que escribí aquí arriba, ¿ok? Entonces digo, bueno, voy allá primero, que es este. Entonces voy a derivar, ¿qué cosa? Esta función que está aquí arriba con respecto a C0, ¿ok? Entonces, y voy a buscar dónde se hace cero. Cuando yo derivo, miremos mi función, la derivada de esto, la sumatoria queda, me queda dos veces por esto que tengo aquí, ¿verdad? Por la derivada interna. Y la derivada interna con respecto a C0, este es 0, aquí me queda 1, ¿ok? Y aquí me queda 0, porque es con respecto a C0, ¿ok? Por eso es que me queda este término que está aquí, la derivada externa por la derivada interna, que me queda simplemente 1, ¿ok? Porque estoy derivando con respecto a C0. Y cuando hago el mismo procedimiento, pero ahora derivo con respecto a C1, ¿ok? Me va a quedar dos veces todo lo que tengo entre corchete, otra vez, por la derivada interna con respecto a C1. Entonces, la derivada de Y es 0, la derivada de C0 es 0, mientras que la derivada con respecto de este término, con respecto a C1, me va a quedar XY. ¿Ok? Entonces, por eso es que aquí veo esto. ¿Ok? Esa es con respecto a C1. ¿Mm? Entonces, este 2 es de derivar cuando yo hago la derivada esta que está aquí, ¿eh? Aquí, de este 2 que está aquí. ¿Se entiende? Chévere, profe. Ujú. Gustavo, Sí, sí, siguiéndola. ok. Em, Roger, También, perfecto. ¿Cómo estás, Roger? todo bien, profe. Qué bueno. Ok, si hay algo que no entiendan, pues me avisan, ¿vale? Ok. Entonces, bueno, entonces acomodo esto un poquito, el menos lo multiplico por aquí y lo multiplico por aquí y me queda esta que estoy viendo aquí y lo propio aquí, ¿verdad? Este aquí y veo estos dos negativos que están aquí, ¿ok? Entonces lo que hago es, ya aquí es álgebra, ¿ok? Escribir un poquito, entonces aquí me queda dos veces la sumatoria de Y menos dos veces la sumatoria en C0 menos dos veces la sumatoria en este término y lo mismo aquí abajo, dos veces en Y por XY, dos veces C0, o sea, todo en sumatoria, C0 por XY y dos veces C1 por XY al cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que yo estoy viendo aquí. ¿Vale? Y bueno, yo puedo sacar el 2 factor común y lo paso dividiendo para el lado derecho y me desaparezco los dos. ¿Ok? Y como el término independiente en este caso vendría a ser lo que tiene Y, pues lo paso del lado derecho. ¿Ok? Me queda negativo y todos los negativos se me van. ¿Ok? Entonces me va a quedar C0, que como es una constante, no depende de la sumatoria, queda fuera. ¿Ok? Eso es lo que estoy viendo aquí. ¿Mm?
C1 como una constante va para afuera también, eso es lo que estoy viendo aquí, y aquí y, ¿ok? Y lo propio aquí, ¿ok? Entonces, este señorito pasa al lado derecho, C0 es una constante, pasa para afuera, C1 es una constante que no depende de la sumatoria, va para afuera, y me queda el sistema de ecuaciones que estoy viendo aquí, ¿ok? Donde esta sumatoria, ¿ok? Desde i igual 1 hasta n, simplemente se simplifica a n, ¿ok? E hice uno sumatoria de xy, y y lo otro igualito, ¿ok? El otro queda exactamente igual. Que si lo escribo en forma matricial, entonces me queda, ¿cuáles son mis variables a determinar? C0 y C1, ¿ok? Esas son las variables independientes, por lo tanto van aquí, ¿ok? Mientras que voy a tener por aquí el n, que es este que está aquí, el xy, la sumatoria de xy, que es este que está aquí, ¿ok? Luego tengo la sumatoria de xy, que es este que va aquí, la sumatoria de xy cuadrado, que es este que está aquí, y el término independiente o los términos independientes, que son este y este, que son los que van en acá. ¿Ok? Entonces, este sistema matricial, yo tengo dos maneras de resolverlo. ¿Ok? Yo lo puedo resolver analíticamente porque es muy sencillo, es 2 por 2. ¿Ok? Y tengo las expresiones. O si fuese mucho más grande, pues me lanzo con un Gauss o con cualquiera de los métodos que vimos de resolución de ecuaciones lineales, porque son ecuaciones lineales. Porque yo digo que es lineal si yo tengo aquí un x cuadrado. Porque recordemos que estos valores de x son números y que mis variables son C0 y C1. Y C0 y C1 están elevados a la 1. Por eso es que yo digo que son lineales. ¿Ok? Y estos son constantes. Me refiero a que para una serie de datos que yo tengo, ¿ok? En mi curva, tengo puntos, 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 ¿ok? Este es X, y esto es Y, I, ¿ok? Entonces lo que tengo que tomar es, ok, este es XY, este es YI, este es XY, este es YI, este es XY, este es YI. Y eso es lo que yo voy metiendo aquí en las sumatorias. Cuando yo sumo todos esos números, es un número, punto. ¿Ok? Entonces no se dejen engañar porque vean un cuadrado aquí o porque vean un producto aquí. Porque la variable independiente vienen dadas por C0 y C1 y eso está elevado a la 1. Entonces por eso que yo digo que es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? Entonces, si yo lo hago analíticamente, es bastante sencillo. ¿Ok? Yo puedo agarrar mi sistema de ecuaciones y al hacerlo analíticamente, tengo esto que está aquí. Bueno, lo aplico, hallo todo este producto, pim, pim, pum, y listo. ¿Ok? Y, profe, ¿y de dónde salió eso? ¿Mm? Pues del resolver sistema, estas dos ecuaciones, que es lo mismo que la notación matricial, de agarrar esto y resolver. ¿Y cómo hice eso? Ah, bueno, despejé ese cero de aquí, ¿ok? Que es muy sencillo, y luego lo metí aquí. Y eso me permite obtener una expresión de C1 que es la que estoy viendo aquí, esta. Y después, este C0 que estoy viendo aquí, este pedacito, es el producto de haber despejado de aquí, C0. Y como me queda en función de C1 y ya lo conozco, pues sustituyo lo que hallé de C1 y es lo que estoy viendo acá. ¿Ok? Eso sí lo resuelvo a mano, porque lo puedo resolver analíticamente, porque es de 2 por 2. ¿Se entiende? Si me da mucha flojera, pues el meto Gauss. Si ya lo tengo programado en la calculadora, pues lo meto Gauss, ya está. O en MATLAB o en lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, para 2 por 2 un mínimo cuadrado lineal se puede hacer, analítico. ¿Ok? Ajá, profesor, una consulta, disculpe. Ujú. Y el Excel, que es la que nosotros ocupamos, Perfectamente. ¿cuál usa? ¿Pero qué método utiliza ella? Este mismo, de regresión. El mínimo cuadrado lo tiene también. Ok. Ajá. ¿Ok? Tiene regresión lineal de mínimo cuadrado. Miren, y aquí viene la pregunta de oro. ¿Y cómo yo sé
que ese ajuste que yo hice de datos experimentales funciona bien con, un, con unos mínimos cuadrados, que corresponden a una línea recta. Ah, bueno, porque tengo que compararlo con algo. Entonces allí es cuando yo utilizo parámetros de estadística, ¿ok? Como el promedio, que estamos viendo aquí, por eso es que yo digo sumatoria de los X y entre el número de puntos, la varianza, ¿ok? Que vienen dados, son definiciones estadísticas, y luego, ajá, y luego, Esa era la pregunta que quería hacerle. Históricamente, yo creo que los muchachos también, cuando ujú, nosotros hacemos una correlación con Excel, o sea, si ujú, vemos que el R es mayor que cero, mientras más cercano a uno, mejor, hasta ahí. Pero yo ujú, recuerdo que hace años alguien me ujú, dijo que no, ujú. que eso está, puede ser hasta coincidencial, que el R de ese valor, que el valor fundamental es la varianza, pero yo no recuerdo, y yo creo que era comparando la F, si la F es menor que yo no recuerdo eso, cómo se comparaba la varianza para Ok, ver si la correlación estaba. sin, sí, sin embargo, Gustavo, te tengo un cuento, y es que resulta que el R sale de la varianza. No sabía. Sí, sí, ¿ok? Sale de la varianza porque tomamos, en lugar de la definición textual de la varianza, hacemos lo que se llama, eh, ajá, tomamos una modificación de la escritura de la varianza, que es lo que se llama dispersión, pero básicamente el concepto es el mismo, ¿ok? Y eso lo combinas para comparar, ¿ok? Para el R cuadrado que tú me estás diciendo, mirar cómo es el R en función de lo que ya acabamos de decir hacia arriba. Déjame irme para acá arriba. ¿Te acuerdas esto? ¿Verdad? La resta entre los valores experimentales y la función que propuse, que en este caso es una línea recta. Ese es este símbolo, ¿no? El error es, digamos, producto de la correlación. Y, ok, déjame llegar hasta ahí. Este, ¿que quién es ese? Utilizando el promedio. Pero esta ecuación que estamos viendo aquí sale meramente de haber hecho un análisis comparativo con la varianza. ¿Ok? Llego a que la comparación entre el R y la varianza es equivalente y que me resulta mucho más fácil calcularlo así porque no paso por los valores que a la final me van a dar un comportamiento que es equivalente. ¿Ok? Y voy más allá. Es que yo puedo conseguir en los libros cualquier cantidad de definiciones de R cuadrado. Pero si yo tomo la definición textual, ¿ok? Como la estoy tomando aquí, que no es combinando unas cosas locas, a lo mejor producto de combinar esas cosas locas es lo que te dijeron en su momento, Gustavo, que no lo calculara así porque daban errores. Por ejemplo, en el, en el libro que se usa en el Chapra, en ingeniería, ¿ok? Ustedes pueden conseguir como 5 definiciones diferentes y lo hacen cambiando cosas porque le resulta más cómodo o porque se ve más bonito o porque para este caso dio como más entero o dio una aproximación más rápida a uno, pero hay unos casos para los cuales funciona y otros no. Entonces, cuando empezamos a hacer desviaciones de la definición original, ahí tenemos problemas. ¿Ok? Y la definición original viene de aquí. ¿Y eso viene de dónde? Ajá, de yo haber incluido esto. ¿Y de dónde viene eso? Si empezamos a ver, date cuenta que la varianza empieza a comparar, ¿ok? Los valores de X con los valores de Y con respecto a su equivalente promedio. Es decir, X menos el promedio y Y menos el promedio de Y. ¿Verdad? Y como son una cantidad de puntos, entonces tengo que tomar en cuenta cuánto es el número de puntos que estoy incluyendo. ¿Ok? Entonces, sí, esta definición
proviene de haber aplicado la varianza tomando en cuenta, fíjate que aquí tomé en cuenta lo que son los promedios, ¿ok? De los datos experimentales, pero también tengo que tomar en cuenta el resultado producto de evaluar la función. Por eso es que normalmente utilizo los R's, ¿ok? Y el R que es más conveniente es el R más sencillo y que no implica, le voy a introducir esto porque esto ahora esto, o le voy a introducir aquello porque esto ahora. No, no, no. Utilice su función general porque cuando empieza a hacer modificaciones para las particularidades, entonces tenemos problemas. ¿Me explico? Sí. Ujú. Gustavo. Sí, correcto. Ok. Entonces, miren, yo me dejé de cuento y les estoy escribiendo las expresiones generales para que, independientemente de cuál sea el caso que ustedes estén trabajando, eso aplica. Punto. ¿Ok? No importa que para un cálculo vaya más lento, un cálculo vaya más rápido, pero que estemos seguros que lo que están aplicando vale. ¿Ok? Entonces, eso es. Entonces, el R cuadrado se los definí como ¿quién? Como el Y que se calcula aquí, ¿verdad? Que tiene de alguna manera relación con la varianza. ¿M? Solo que en lugar de meter el X menos el X promedio, entonces aquí yo estoy utilizando el Y menos el Y promedio elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy comparando con el R que me compara ¿qué? Y con la función evaluada en X. Entonces tengo que comparar pera con pera, ¿ok? Por eso es que no utilizo el X aquí, ¿ok? Ok, y bueno, entonces cuando yo sustituyo pues la función, ¿ok? Lo que me dio la función en la definición de esto, ¿ok? En esto, y utilizo lo que es los Y promedios, entonces llego a esta expresión que estamos viendo aquí y que es válida solo para regresión lineal porque estoy tomando en cuenta la definición de la función como ¿quién? Como f de xy igual a c0 más c1 f de xy. Eh, eh, xy, perdón. Sí, xy. ¿Ok? Aquí, xy. ¿Vale? Entonces, producto de sustituir esa función ahí y sustituir esto, es que yo llego a esta expresión para el R cuadrado en cuando hablo de una regresión lineal. Y claro, si el R cuadrado es 1 o lo más cercano a 1, es el ajuste que yo hice de mínimo cuadrado lineal me está diciendo que es bueno. Mientras más se aleje de 1, es malo. ¿Cuánto es alejarse o cuánto es acercarse? Bueno, dependiendo. Normalmente yo puedo decir en ingeniería que cuando yo obtengo desviaciones de menores a 15 o 10%, el error es bueno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que en ingeniería las cosas no son como nos las pintan, ¿verdad? Y la prueba de ello es que cuando vamos a un laboratorio, ¿ok? Gustavo lo ha visto en otras aplicaciones, yo voy al laboratorio porque cuando ustedes midieron, por ejemplo, en las prácticas de bombas que tenían manómetros, ¿verdad? Ustedes ven que aunque esté en estado estacionario, siempre el manómetro va a estar oscilando en un intervalo. Entonces, ahí hay un error de medida. Ajá. Y todas las cosas que yo obtenga experimentalmente, aunque esté en estado estacionario, siempre hay un intervalo de medidas en el que el asunto está oscilando. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de termodinámica básica, todo lo que es microscópico nunca es una medida lisa, ¿verdad? Sino siempre tengo oscilaciones. El tema es que cuando estoy en estado estacionario, bueno, esa oscilación va alrededor de un promedio, ¿verdad? Y está acotada entre un máximo y un mínimo en la lectura. ¿Mm?
Mientras que cuando no está en estado estacionario, bueno, voy a ver una cosa así, para arriba o voy para abajo, para abajo, ¿ok? Pero siempre tengo un error. Entonces, decir que hay una lectura perfecta es mentira, aunque esté en estado estacionario. Entonces, dependiendo de lo que yo esté hallando, a veces en ingeniería hablar de un error entre 15 y 10% es válido, ¿ok? Con esto les quiero decir que para algunas medidas, dependiendo de lo que esté haciendo, yo puedo obtener un coeficiente de regresión 0,9954 de no sé quiéncito, y yo puedo decir que esto es bueno, lo suficientemente bueno, ¿ok? Que es lo ideal, 0,999999, prácticamente uno, ¿ok? Pero les comento que a veces para estos rangos también puedo considerar que son buenos, dependiendo de la variable que esté comparando, dependiendo de lo que yo esté hablando. ¿Me expliqué? Sí, profe. Ok. Gustavo. Copiado. Roger. Entendido, profe. Ok. Pero ahora que dice, dependiendo de la variable, por ejemplo, una variable con la que yo, o sea, ¿qué variables son las con las que yo pudiese ser, digamos, menos permisivo? Depende, por ejemplo, si tú estás utilizando, suponte que tú estés midiendo un flujo, ¿ok? Si tú estás midiendo un flujo con los medidores que están, por ejemplo, en la metro, en las prácticas, esos medidores son malucosos, ¿ok? Pero Sí, si yo estoy midiendo un flujo con un rotámetro, ¿ok? Con un flujímetro, como lo llaman allá en la metro, por ejemplo, de los que utilizan para regular el flujo de oxígeno a un paciente, ¿ok? Que tienen una válvula de aguja y que la medición, la escala de medición es súper sensible. Entonces ten la seguridad de que si yo hiciera medidas y fuese a correlacionarlas, entonces yo buscaré cosas de 0,999999. Y estoy midiendo la misma variable. Lo que pasa es que el ah, instrumento es distinto. de acuerdo, entendido. Ujú. Entonces, eso es, depende de la precisión del instrumento, depende de la apreciación del instrumento, ¿ok? Es lo que, o sea, que no solamente es la variable, sino también con el que lo mido, ¿vale? Listo. Y mira. Y aquí tenemos dos maneras de representarlo, ¿no? El R cuadrado o en R. Hay calculadoras que les reporta R. Hay calculadoras que les reporta R cuadrado. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que, hay programas que les reporta R cuadrado, hay unos que les reporta R. Entonces ustedes tienen que chequear qué es lo que les está reportando. ¿Ok? Cuando hablo de R, se llama coeficiente de correlación. ¿Ok? Cuando hablo de R cuadrado, normalmente es el coeficiente de regresión. Y la diferencia es un cuadrado. ¿Ok? ¿Y cuál es la idea? De que cualquiera de los dos pues tienda a uno. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. ¿Se entendió la regresión lineal con mínimo cuadrado? Sí. Ok. ¿Qué pasa ahora si en lugar de una función lineal yo uso un polinomio? ¿Ok? Entonces, bueno, ya mi función no será como antes, que era C0 más C1 por XY, sino que será un polinomio. ¿Ok? Por eso digo Pn, de orden n. ¿Ok? Que puede tener tantos términos como yo quiera. Mientras más términos, por supuesto, el manejo es más tedioso, porque tengo que hallar o buscar muchas constantes más. C0, C1, C2, C3, C4, dependiendo del orden que le ponga. ¿Ok? Pero también tiene la ventaja de que tengo más probabilidades de que me acerque a la función.
Ahora, ¿y qué pasa si la función no fuera un polinomio? Entonces ahí tengo problemas, ¿no? O sea, que tengo funciones trigonométricas, entonces tendré que hacer cosas combinadas, ¿vale? Bueno, el procedimiento es análogo. Miren, el error, ¿ok? La norma, el, el, el residuo, ¿ok? Puntual, lo expreso como ¿quién? Como y menos la función, solo que ahora la función es esta, ¿ok? Y como voy a hallar la norma, entonces incluyo, ¿verdad? La sumatoria para incluir todos los puntos, ¿ok? Entonces, bueno, supongamos el caso típico de orden 2 cuadrática. ¿Mm? Entonces mi función, esto, será C0 por XY a la 0, que es 1, ¿verdad? Entonces esto es 1, por eso me queda C0, más C1 por XY a la 1, y así voy, ¿no? Entonces construyo esto que tiene 3 constantes en lugar de 2, ¿ok? La misma forma. Y ahora, como tengo 3 constantes, entonces tengo que hallar 3 mínimos. Uno para cada constante, ¿ok? Entonces, derivada con respecto a C0, con respecto a C1 y con respecto a C2. El procedimiento es el mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, derivo esta función con respecto a C0. ¿Qué me queda? El 2 baja, ay, el 2 baja aquí, fuera, aquí. Me queda todo esto igualito por la derivada interna con respecto a C0. Entonces, por eso es que me queda esto que estoy viendo aquí. ¿Ok? Y luego el negativo que multiplico aquí, aquí y aquí. Fíjense que es igualito el procedimiento. ¿Ah? Entonces luego hago lo mismo, pero ahora con la constante C1. Entonces cuando hago con la constante C1, me queda el 2 baja, me queda todo esto igual por la derivada interna con respecto a C1. Entonces esto con respecto a C1 es 0, este con respecto a C1 es 0, este con respecto a C1, ¿cómo me queda? XY. Y este con respecto a C1, 0. Por eso es que queda el XY aquí. ¿Ok? Y lo propio cuando lo hago con C2, aquí. Entonces me va a quedar el 2 que baja por todo esto igualito, ¿ok? Por la derivada interna con respecto a C2. Entonces la derivada de y con respecto a C2 es 0, con respecto a C0 es 0, con respecto a todo esto con respecto a C2 es 0, y este me va a quedar x1, xy al cuadrado, ¿ok? Por eso es que veo esto aquí. ¿Ok? Y repito otra vez el mismo procedimiento. Fíjense, escribo cómo se escribe estas tres, desarrollándolo un poquito. El 2 por esto, el 2 por este, y en la sumatoria, el 2 por este, el 2 por este, y así con cada una de las ecuaciones, ¿ok? Entonces voy a tener esto, esto y esto. ¿Ok? Y aquí es álgebra. ¿Mm? Y paso el término independiente para este lado, ¿ok? Y después que tengo la variable, todo lo que tenga y para el lado derecho, entonces simplifico los dos, simplifico los negativos y me queda este sistema que estoy viendo aquí. ¿Ok? Piense que ya no es 2 por 2, ya es 3 por 3. ¿Ok? Que es equivalente a escribirlo de esta manera. Es decir, ya la sumatoria desde igual 1 hasta n, ¿ok? De 1, eso es n término. ¿Ok? Y cuando desarrollo, me queda esto. Nuevamente, yo puedo tener producto, puedo tener aquí xy al cubo, xy a la 4, puedo tener xy a la 2, ¿m? Y no deja de ser lineal. ¿Por qué? Porque las variables independientes son ¿quiénes? C0, C1 y C2. Y ellas son de orden 1. No está elevado a la nada, ¿ok? Entonces, fíjense, la variable independiente de orden 1. ¿Ok? Y aquí, para resolver este sistema, ¿ok? Y si quisiera de orden superior, que me queda más grande, entonces tendría que utilizar el método de Gauss o el método de Thomas o el método de Liouville, cualquiera de los métodos que vimos la unidad anterior. ¿Lo ven? Y aquí no es como lo que hicimos, bueno, algebraicamente lo puedo resolver. ¿Ok? Ajá. Bueno, lo puedo hacer a mano, ¿no?
Pero la idea es que, bueno, ya de aquí en adelante, pues, aplique a juro un método numérico para resolverlo y que ya sabemos cualquiera de los que ya vimos sirve. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿quién es R cuadrado? La resta por definición de esto, ¿verdad? Y cuando sustituyo, porque el RE dijimos que viene dado por esta expresión y el YE viene dado por esta expresión, entonces tengo simplemente evaluando números con la sumatoria. Esto es un número, esto es un número y esto es un número. ¿Ok? Tengo quién es R cuadrado. Y busco que sea lo más cercano a 1. ¿Se dan cuenta que el procedimiento es el mismo? Solo que la expresión en la que llego es distinta. Es porque tengo 3 constantes. Porque es cuadrática. ¿Ok? Bueno, Profesora, muchachos, ve, yo tengo que retirarme, tengo otro compromiso ahorita, otra teleconferencia, pero los ciber todos tenemos el jueves. ok. Hasta luego. Chao, Gustavo. Gracias por acompañarnos. De todas maneras, como va a estar el video allí, cualquier cosa tú me preguntas, ¿vale? Perfecto. Ok. Y luego llegamos a regresión lineal múltiple. Miren, esta pocas veces se ve, ¿ok? Y probablemente ustedes no la tocaron, porque normalmente se ven las dos anteriores, ¿ok? Y eso es cuando tengo una variable independiente más. No solamente es x y, sino que tengo otra variable más, ¿ok? Nunca lo había escuchado. Ujú. Entonces, bueno, mi función va a ser C0, otra vez, ¿ok? Término independiente, más C1 por la primera variable, más C2 por la segunda variable, ¿ok? El procedimiento es igualito, miren, mírenlo otra vez. Lo escribo como el y menos la función elevada al cuadrado, ¿ok? Y aquí lo repetí, no sé por qué me lo repetí. Bueno, peloncillo ahí. Y lo que hago es que, ¿cuántas constantes tengo? 1, 2 y 3. Entonces tengo que sacar 3 derivadas. Una para cada constante. ¿Ok? Entonces igualito, vuelvo a derivar. Entonces me va a quedar el 2 que baja y multiplica todo esto. ¿Ok? Por todo lo que está entre corchete igualito, por la derivada interna con respecto a C0. Entonces este es 0, la de este es 1, la de este es 0 y la de este es 0. ¿Ok? Que es lo que estoy viendo aquí. ¿Mm? La de abajo, entonces, toda esta expresión, pero ahora la derivo con respecto a C1. ¿Ok? Entonces el 2 vuelve a bajar, me queda todo lo que está en corchete igualito y derivo con respecto a C1. Entonces la de Y1, la de Y es 0, la de C0 es 0, la que acompaña a C1 me queda X1Y, mientras que esta, como no tiene nada que dependa de C1, es 0. ¿Ok? Entonces, por eso que me queda X1Y aquí. ¿Ok? Y luego la última, que es con respecto a C2. Vuelvo a bajar el 2. Me queda todo lo que está entre corchete por la derivada interna con respecto a C2. Entonces, esta es 0, esta es 0, esta es 0, pues nada depende de C2, mientras que esta es X2Y. Entonces, por eso aquí aparece X2Y. ¿Ok? Y bueno, y después de aquí es álgebra. ¿Ah? Multiplico el menos por aquí, menos por este, el menos por este, y así sucesivamente. Entonces tengo todos estos menos que están aquí, ¿vale? Luego paso lo que vendría a ser el término independiente, que es el término de Y, para el lado derecho. Simplifico los dos, los negativos, y me queda el sistema de ecuaciones que estoy viendo aquí. ¿Ven? Entonces la sumatoria de 1, vuelve a aparecer n aquí otra vez. ¿Ok? Y escrito en forma matricial, ajá, no nos asustemos. ¿Ok? Acuérdense, no pierdan de vista. Las variables independientes son C0, C1 y C2. ¿Ok? Y son de orden 1. ¿Ok? Y todo lo que acompaña a eso son los términos que van en la matriz grande y los términos independientes, lo que no tiene C0, C1 y C2. ¿Vale? Entonces, fíjense, miren,
Aquí tengo este término, este viene a ser este, ¿ok? Este viene a ser este, ¿ok? Y así sucesivamente, la primera ecuación, ¿ven? Este viene a ser este, ¿ok? Y así tengo la segunda ecuación y después tengo la tercera ecuación. ¿Mm? Aquí igual, miren, no importa que aquí esté al cuadrado, no importa que aquí tenga un producto, no importa que aquí esté al cuadrado. Recuerden, los términos independientes son estos y están elevados a la uno. Por eso es que yo digo que es que yo puedo hacer esto lineal, ¿ok? Que es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Me siguen? Perfecto, profe. Ok. Sí. Y entonces, nuevamente, calculo R igualito, ¿como quién? Con el coeficiente de dispersión que es este, con ¿cómo se llama? La norma del error, los meto aquí y calculo. ¿Dónde yo veo sistemas como estos? Y esa respuesta probablemente la tenga Iker. Disculpa, profe, repite. ¿Dónde yo veo sistemas como esos en ingeniería química? Ah, profe, usted me lo explicó cuando estamos dentro, a ver, espero no equivocarme, cuando estamos en la tubería, cuando estamos con un flujo no newtoniano, dice usted, pero eso era para el EU y eso era por Mm, los casos estos excepcionales en cuando se hace cero. mm, mm. Entonces, a ver, ¿Dónde yo tengo sistemas en ingeniería química? Donde yo puedo tener más de una variable independiente. Y a lo dame. mejor Roger se acuerda de principio. Justo eso iba a decir. Puede ser o procesos o cosas relacionadas con reacciones químicas donde tengo conversión de un compuesto, conversión de otro, o bueno, hasta la misma termodinámica puedo tener dos variables. ¿Se acuerdan de tu amiguito? Es que ahorita fue que, profe, aunque yo lo iba a orientar de otra forma, pero yo le iba a orientar, yo le iba a comentar era en reactores. Se me había ocurrido ahí cuando estábamos nosotros ahorita empezando con el tema de hacer sistema de ecuaciones. Pero era más Ujú, que todo, bueno, o sea, gran parte por las concentraciones, sí. Cuando lo hacemos en los semi-batch. ujú. Mira, aparece en reactores cuando la cinética no es de primer orden y tampoco está en función de un solo reactivo, sino que aparece en términos de más de un reactivo, cosas como esta. ¿Ok? Entonces yo no sé si, Iker, vieron cuando, para los métodos cinéticos, que no sé si los vieron, ¿ok? Ok. Que es para determinar los coeficientes cinéticos de la reacción, Los ¿ok? Es coeficientes cinéticos. K, Nosotros lo A hicimos a y B. partir de gráficas. Ok, bueno, Murbet. hay cuatro métodos para determinarlo, ¿ok? l- Ok. Ah, bueno, Ajá, nosotros conocimos nada más el método gráfico o el Sí, exacto. O método de sea, las velocidades y nosotros todos eran veíamos. gráficos. ajá. Entonces depende de si tienen velocidades iniciales como datos. Dependen de si tienen concentraciones iniciales conocidas. Entonces, ¿cuál es el método cinético de los cuatro que van a aplicar? Y una vez que tienen ese método cinético, algunos de los métodos yo los resuelvo para hallar lo que me queda utilizando este tipo de cosas, donde ¿cómo se llama? Esta combinación de variables independientes viene a ser lo equivalente a lo que yo estoy llamando CA y CB. ¿Te acuerdas que Roger, tú me dijiste, profe, yo nunca he visto eso.
Ajá. porque normalmente los sistemas que vemos, sacando reactores, sacando principios, son sistemas que son de una variable. Ujú. Pero aquí, en reactores, tú tienes dos variables, en esta que escribí, porque yo puedo tener cinéticas como esta, ¿eh? Y pare de contar. O puedo tener cinéticas como esta. Y aquí una K', donde tomo en cuenta aquí la absorción con D, ¿ok? Y cuando yo tengo estas cosas, tengo que ingeniármela usando métodos como este tipo para poder hallar estos coeficientes, Ok. ¿ok? Porque tengo, fíjate, variables independientes. O sea, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, el X1Y podría ser perfectamente el CA. El X2Y podría ser perfectamente el CB, Ok. ¿ok? Y de esta manera, ¿ok? Yo puedo, si tengo una serie de datos experimentales y sé cómo trabajar con el sistema ¿cómo se llama? Matricial, yo puedo hallar quién es A, quién es B, quién es K, quién es mi función. Mi función hasta ahora ha sido C0 más C1 por XY. O ha sido C0 más C1 por X1Y más C2 por X2Y, ¿verdad? Esa hasta el momento ha sido mis funciones, ¿ok? Ujú. Ahora imagínense mi función así. Es un polinomio, ¿ok? Pero ahora va a ser K, ¿ok? Em, ajá, lo escribí así, ¿ok? Donde se aplicó el logaritmo, ¿verdad? El logaritmo de K, aquí, de A, de B, ¿ok? Voy para arriba. ¿Y eso es quién? El logaritmo de K más el logaritmo de CA a la A más el logaritmo de CB a la B, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Y esto yo lo puedo llamar C0. Sí. Ujú. Y esto yo lo voy a escribir así. Este es lo mismo que A logaritmo de CA, ¿verdad? Sí. Yo lo puedo llamar C1 por X y 1. Y este yo lo puedo llamar B, esto que está aquí, no por aquí. Esto es B, ¿verdad? Logaritmo de CB, ¿verdad? Por propiedades logaritmo. ¿Sí? Ajá. Y Y yo otra puedo vez. decir que eso es 2 Cero X2 por y. X. ¿Y cómo lo resuelvo? Como acabo de explicar. Ok. Y esto se los comento porque muchas veces hay, bueno, no, sé por lo que, porque si no Iker me lo hubiese identificado rápido, que hay veces que cuando ves cinética de reacción, les ponen estos casos y no saben cómo resolverlo. Y salen por aquí. No, claro. Don- Donde yo hago todo esto, resuelvo mi matriz tal cual, todo este sistema que está aquí, ¿sí? Y el Ujú. C0, cuando yo haya ese cero, ya yo sé que eso es el logaritmo de K. Cuando yo haya ese 1, yo sé que eso es el A, este que está aquí. ¿Mm? Y cuando haya Ujú. ese 2, yo sé que ese es el B que está aquí. Ah, tremendo. Ajá. Por eso se los quise colocar, porque si alguna vez llegan a trabajar con algún caso de reactores, no estoy hablando de ahorita de la metro, y que tengan una cosa parecida, acuérdense que por aquí lo pueden resolver.
De acuerdo. Iker, Diga. ¿entendí? Sí, no, perfecto, ¿Entendiste? profe. Seguro. Sí, o sea, solamente yo, a ver, extrapolándolo como lo hemos estado haciendo en reactores, es que nosotros como nos apoyamos es con MATLAB. Nosotros lo que hacemos es creamos una función, citamos todas las variables y de ella como que creamos justamente esto, tipo una matriz. Pero es que sí que uno por las variables que tengamos. Ajá. Y entonces después lo que nosotros hacemos es arriba, ya una vez hecha la función, citarla y hacer un barrido en función del tiempo. Entonces, por ejemplo, si nos dicen, ajá, a los 200 minutos cuánto es la temperatura, nosotros lo que simplemente hacemos es evaluar esa función que creamos a los 200. Entonces, como tal, nosotros no hemos entrado a este modo de plantearlo o verlo de esta forma. O sea, Ok, ciertamente tenemos un sistema de ecuaciones, porque son pero cosas distintas, porque sí, lo que tú estás resolviendo, ¿ok? no es Es un la sistema, acá ni las concentraciones ni nada de la reacción, de la cinética. ah. Es un sistema de ecuaciones donde básicamente es lineal, ¿ok? No tiene los términos que tienes aquí en la matriz grande. Son Ajá, términos sencillos, no tienes términos cuadrados ni nada de esas cosas. ¿Ok? Y tus ok. variables pues, son constantes, pues son números, son constantes. ¿Ok? Y aquí tú metes concentraciones, aquí, concentraciones o temperatura que salen de cuando tú tienes tu balance de masa por componente y tienes tu balance de energía, ¿ok? Y en el balance, como las concentraciones, no sé si están viendo sistemas no isotérmicos, ¿ok? Eso nos toca a partir de la próxima semana, el miércoles. Ok, bueno, para el sistema no isotérmico, las concentraciones dependen de la temperatura, entonces allí aparece la temperatura, por eso es que aquí, dentro de tus variables independientes, aparecen composiciones y temperatura, Ok. ¿ok? Y aquí aparecen números, que son producto de qué, de evaluar el CP, de evaluar el flujo, porque cuando tú haces el balance de masa por componente, tú tienes flujo por composición. Sí, ¿Ok? Entonces, ahorita, si el reactor es isotérmico, pues no planteas el balance de energía, sino que planteas los balances de masa por componente. sí, sí, nosotros ahorita, papayita la cosa, pues. Realmente aún no se Ujú, ha puesto feo. ujú. Y lo planteas dependiendo del diseño del reactor. Ah, bueno, que si es flujo pistón, que si es, no sé, flujo de mezcla completa, si lo consideras estacionario, entonces, ¿cómo te queda la ecuación, pues? ¿Vale? Chévere. Pero aquí, esto que yo acabo de explicar es para determinar la cinética de reacción, Sí, sí, perfecto. ¿ok? Que no es exactamente lo mismo, ¿ok? Y que lo resuelves por mínimos cuadrados. Sí, no, también esa es otra. Nosotros realmente, si yo le mostrara los ejercicios, las cinéticas que nos han tocado no han sido complejas como tal en ese sentido de que están en otro orden ni nada por el estilo. O sea, Sí, porque normalmente atienden cosas así, o atienden cosas así, ahí, o atienden cosas así. sí, a veces nos toca más de una concentración, eso sí. O sea, por eso es que de ahí nosotros a veces también partimos de hacer ese sistema de ecuación, porque no nos hemos adentrado, realmente hemos bailado alrededor del tema, pero no nos hemos visto de lleno. Y en cuanto a reactores, la parte de catálisis, y si es autocatalítica o si es porque simplemente tienes una sustancia que cataliza la reacción, entonces la tienes que poner dentro de la cinética, pero no participa como tal en el balance, o sea, en cuanto al Si, ¿cómo es que se llama? si es un Ah, inerte, no. Si es un inerte, no. exacto, o sea, Ujú. pero hasta ahí hemos llegado, no nos hemos Sí, metido muy de lleno después con cinéticas más complejas. sí, y esa parte de catálisis te lo defines esto aquí abajo, el término en el denominador. Ya. De catalizador está abajo. ¿Ok? A ver, nosotros
Sí, si lo fuera a decirle, nosotros hasta ahora tampoco hemos visto una cinética con ese caso, sí. Sí, Nosotros, no, por normalmente, ejemplo, normalmente ah, en pregrado no lo ves. no, ok, porque nosotros, por ejemplo, en el parcial, que nosotros nos tocó, nos decían A da P, pero P también es producto, bueno, es catálisis, o sea, tipo es un catalizador. Entonces Ujú, era la reacción de la cinética como nos daban en el parcial, era KCA más CP o multiplicado por CP. Yo pensaba que se le sumaba otro término, o sea, tipo se le multiplicaba pero no, era solamente KCA por CP y ya. ujú. Bueno, entonces aquí tienen, ¿ok? Si necesitan trabajar con cinética y necesitan determinar el orden de la reacción y la constante, ya saben que por aquí van los tiros, ¿ok? Chévere. Ok. Ujú. Llegamos a interpolación y extrapolación, ¿ok? Interpolación y extrapolación es lo mismo. Como yo mencionaba al principio, lo que los diferencia es dónde está el punto que quiero hallar. ¿Está en el intervalo donde conozco los puntos o está fuera del intervalo donde conozco los puntos? Pues si está fuera del intervalo se llama extrapolación. Si está dentro del intervalo se llama interpolación y las ecuaciones son las mismas. ¿Ok? Lo que hay que tener cuidado con la extrapolación es que cuando yo tengo una interpolación, que tengo una curva cualquiera, ¿verdad? Yo tengo cuál es el comportamiento de los puntos, los conozco. Y si yo quiero saber cómo se porta un punto aquí, yo sé más o menos qué es lo que está pasando en la zona. Pero si yo tengo una extrapolación, ¿ok? Yo tengo mi curva y tengo cómo se comporta aquí, ¿ok? Y si quiero evaluar un punto que esté por aquí, yo desconozco qué es o cómo se comportó la función de ahí en adelante, ¿ok? Y de hecho lo puedo ver aquí. O sea, yo puedo tener esta zona y decir que, ah, bueno, por aquí es una recta. Por aquí puede ser una ecuación cuadrática. Por aquí puede ser una recta. Pero si yo no tengo puntos cerca aquí, ¿cómo yo sé que, cuál es la tendencia? Y ese es el peligro de la extrapolación. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. Aquí vamos a ver dos grandes familias. Y es la de interpolación, los polinomios de interpolación de Newton, que son los más usados, pero son una piña, y los polinomios de interpolación de Lagrange, ¿ok? Que digo, cuando digo más usados es porque son los que normalmente se dan en academia, ¿ok? En aula de clase, pero los más cómodos son los de Lagrange. Y ya van a ver por qué, ¿ok? Entonces, empecemos por el más sencillo, interpolación lineal. La interpolación lineal consiste en la representación de una línea recta como lo que me permite a mí interpretar o representar todo el comportamiento entre dos puntos que me limitan el punto deseado. ¿Ok? Entonces, los dos puntos, viéndolo en la gráfica, los dos puntos vienen a ser ¿quiénes? Vienen a ser x0, f de x0, o sea, este, y x1, f de x1, es decir, este. ¿Ok? Y el punto que yo voy a calcular está ubicado en el intervalo definido por ellos dos. Por ejemplo, aquí. ¿Ok? Entonces, entre esos dos puntos trazo una línea recta que viene dada por una ecuación como esta, ¿verdad? La pendiente por x menos x0 más la función donde estos dos vienen a ser o vendrían a representar lo equivalente a como el punto de corte. ¿Ok? Es decir, uno de los puntos por los cuales atraviesa esa recta. ¿Ok? Ajá. Y bueno, y como yo sé que si yo tengo un número de puntos y yo quiero hallar este punto que no leo, ¿cómo yo sé que la interpolación lineal es buena? Calculando el error. ¿Ok? Y normalmente yo calculo el error porcentual que habíamos visto cuando vimos el tema de los errores. Es decir, el valor de P que se corresponde al que obtuve de la interpolación lineal, aquí,
¿ok? Y el valor de P que se corresponde al valor leído de la curva, ¿ok? Entonces calculo, si quiero saber cuál es el error en ese punto, ¿ok? Después hablamos de, de un detalle adicional, ¿ok? Entonces, este método es el que nosotros normalmente usábamos en termodinámica 1, en termodinámica 2 para resolver algunos ejercicios y complementar termodinámica. O sea, alguna parte que, por ejemplo, de una propiedad que necesito, entonces tengo la de un punto, la de otro punto, no tengo la que necesito, entonces interpolo para después poderla usar en termo 2 o en cualquier otra de las materias, ¿ok? En mecánica de fluido, cuando estoy trabajando con propiedades como la viscosidad, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, este método no les debe resultar desconocido, ¿correcto? Sí, no, ese lo hemos usado bastante. Correcto. Ahora, ¿qué pasa si esa función no aplica? Entonces, bueno, tengo que meter funciones polinómicas, funciones que me permitan de alguna manera ampliar el número de términos o darle la forma a la curva tal que el error sea lo más pequeño posible. ¿Ok? Entonces empezamos aquí a ampliar números. Entonces ahora en vez de ser lineal, ahora digo que es cuadrática. ¿Ok? Entonces ahora mi función viene escrita como la constante por otra constante x menos x0 por otra constante x menos x0 por x menos x1. Mientras más largo sea o más grande sea el polinomio, pues más constantes aparecen y más términos de este tipo aparecen. ¿Ok? ¿Y cómo evalúo esas constantes? Ah, bueno, primero, si yo me doy cuenta que aquí si x vale x0, este término se hace 0. Este término se hace 0. Entonces anulan todos los términos que van a la derecha de B0. Entonces me permite calcular B0 como la función evaluada en el primer punto. ¿Ok? Luego lo propio lo hago con el siguiente punto, x1. ¿Ok? Entonces, si x vale x1, ¿ok? Esto vale x1. Si esto vale x1, si este vale x1 y los que siguen valen x1, de aquí en adelante aparece x menos x1. ¿Ok? Entonces, x1 menos x1, este término se hace 0. Por lo tanto, solamente sobreviven estos dos. Y los siguientes términos que están aquí, que tienen x menos x1 por x menos x2, también se hacen 0. Entonces, nada más me quedo con estos dos. Y la función evaluada en x1. ¿Ok? Entonces, eso es lo que digo aquí. ¿Ok? Me queda nada más ese pedacito, la evalúo en x1, ¿ok? Y todo el mundo es conocido porque ya B0 lo conozco, producto de esto, ¿ok? Y A yo B1. Y así voy, ¿ok? Evalúo x igual a x2 y me permite hallar B2 y así sucesivamente, ¿ok? Como en este caso llego hasta B2, entonces producto de hacer eso, bueno, tengo mis tres constantes. Y aquí y aquí, ¿ok? De tal manera que, viéndolo gráficamente, entonces tengo mi primer valor de x0, f de x0. Este es este punto conocido. Después tengo mi siguiente valor de x1 y la función. Aquí está el siguiente. ¿Ok? Después tengo otro valor que es x2 y la función, que es este que está aquí. ¿Ok? Ahora quiero saber cuánto vale x y la función en ese punto. ¿Ok? Entonces lo que hago es, para la ecuación de esa cuadrática, sustituyo el x donde quiero, fíjense que está en el intervalo, para saber cuánto vale f de x. ¿Ok? ¿Dónde lo sustituyo? Aquí. Donde ya yo B0, B1 y B2 lo conozco. X1, X0 los conozco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son los puntos que yo conozco para determinar mi función. ¿Ok? Entonces evalúo y punto y final. ¿Ok? Ahora, y si esa función no, entonces vuelvo a agregar más términos.
Y eso es lo que se llama la forma general de los polinomios de interpolación de Newton. ¿Ok? Donde el polinomio de forma genérica considera que tengo n términos. ¿Qué tal? Bn hasta este término. ¿Ok? Y obtengo los coeficientes como ya vimos. ¿Ok? Miren, solo que lo expreso de esta manera, como una función en el intervalo, ¿ok? En diferencia finita, esto se llama diferencia finita. Diferencia dividida finita. ¿Ok? Que lo que me involucra es esto que está aquí. Miren, esto mismo que hice aquí. Esto. Para B1 me quedaría esto. ¿Ok? Para B2 me quedaría esto. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Solo que lo desarrollo, ¿ok? De manera, digamos, escrito general, pues es esto que estoy viendo aquí, que sé que esto tiene una serie de cosas que me permiten hallar B1. ¿Y cuáles son esas serie de cosas? Esto que vimos aquí. Esto. ¿Ok? Y luego B2, esto. Entonces, toda esta cajita que está aquí es lo que yo estoy llamando F, corchete, ¿de quién? Depende de X0, depende de X2, depende de X1. ¿Lo ven? Este es F que depende de quién? De X0 y de X1. ¿Lo ven? Sí, profe. Yo lo que le iba a Ujú. preguntar es, hasta donde yo tengo entendido, siempre la interpolación entre más próximos sean los datos, mejor. Sí, Tanto para lineal como para casos que no sean lineales. Y sobre sí. todo cuando usas la expresión lineal, o sea, la de Newton que nosotros usamos en tramo uno para cuando son funciones cuadráticas. Yo le iba a preguntar, ¿cuál diría usted, o sea, qué le parece un rango razonable, una diferencia entre x1 y x0, también para las que ya son el método que estamos viendo ahorita, no para lineales, sino ya para funciones cuadráticas, cúbicas, polinómicas? No hay rango razonable. Ok, El rango te lo va a definir la forma de la curva. Y para ok, eso, tu calculadora que grafica es una maravilla. ¿Por qué ok. te lo digo? Suponte aquí, yo tracé una línea roja, que es recta. Ajá. Pero ¿qué hubiese pasado si la función fuera así? Y estamos justamente en un mal sitio. Exactamente. Y yo puedo tener X0 aquí y puedo tener X1 aquí. Y esta distancia puede ser la misma que esta. Y para el caso por ejemplo, supongamos que estamos haciéndolo para una función cuadrática y usamos el método No, que estamos viendo esto, ahorita. ojo, esto que te acabo de graficar es que la función, en lugar de tener este comportamiento aquí y en esta zona portarse como recta, Ajá. hace esto. Y yo sobre esto estoy diciendo que voy a trazar mi línea recta. Ay, No, no, concha. comprendo, ¿Eh? comprendo. O sea, yo lo que le iba a preguntar es, ahorita supongamos que ese comportamiento en rojo es, o sea, no estamos aplicando la lineal, sino el método que estamos exactamente, la interpolación cuadrática. Eh, Ahí sí, por ejemplo, sería mucho más aceptable, mucho más, viable. Y ahí es cuando yo le pregunto, para esas así polinómicas, o por ejemplo la cuadrática, ¿cuándo es que usted diría también si es ahí quizás un rango razonable o no? Tampoco. Ujú. Ok. Míralo. Mira, en la zona de X0, X1 y X2, ahí. Bueno, se Sí, supone ahí que baila, no bastión. ok. Mira, Hay una parte que la concavidad nos afectó, pues. exactamente. Entonces no hay una respuesta única. Va a Ok, depender de la curva. ok, Va a depender de los datos experimentales. chévere. ¿Ok? Entonces ahí no te queda más remedio que graficar Y y ver. ver cómo se comporta esa gráfica. Ajá, entonces tú dices, oye, ¿lineal sirve? Bueno, ni se te ocurra. ¿Sirve cúbica? ¿Sirve cuadrada? No, horrible. O hasta quizás tú digas, no, mira, me sirve cuadrada si yo hago esto, por ejemplo, una cuadrada para acá y una cuadrada para acá. La Ok, pico en dos pedazos, donde la ok, forma de la función es distinta y las constantes obviamente son distintas. ok. ¿Ok? Si, por ejemplo, necesitara hallar, bueno, necesito el valor aquí.
o necesito el valor aquí. Ya. ¿Ok? Entonces la respuesta es, no hay una respuesta única. Va a Ok. depender de la forma de la curva. Perfecto, profe, gracias. ¿Se entendió, Roger? Aprobado. Mira, yo creo que Roger debe estar viendo la clase y debe estar cocinando o comiendo algo, porque está la hora de la comida de Roger. No, no, tampoco así, estoy sentadito juicioso, ¿vale? De ¿En foto. serio? Sí. Oh, ajá. Entonces, miren, ¿se dan cuenta de esto? Entonces, estas cositas así entre corchetes es notación solamente para representar que las B, que las constantes, van a depender de los valores de x0, x1, x2, o de x0, x1, x2, x3. Es decir, fíjate que aquí Bn va a depender hasta el valor de xn. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Por lo que acabo de explicar arriba, ¿ven? Por el ejercicio que hicimos aquí arriba. O sea, aquí, para hallar B2, pues dependía de x0, x1 y x2, ¿ven? Porque aquí aparece, ¿ah? Que tengo que evaluar la función en x1, tengo que evaluar la función en x0, tengo que multiplicar por x2 menos x0. Entonces, ese corchete lo que me dice es que eso depende de una función que tiene, que involucra x0, x1 y x2 de alguna manera, bien sea porque los multiplico, o sea, los restos los multiplico, o porque la función la evalúo en ellos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa estos corchetitos. ¿Ok? Y se le llama diferencias divididas finitas, esos corchetitos. ¿Ok? Entonces, de manera genérica, que es lo que ya hicimos ahí arriba, yo puedo escribir cuando depende de 2, me queda así. ¿En serio? Sí, míralo. Míralo aquí. Cuando depende de 2, que es x0 y x1, miren, me queda así, ¿ven? Ajá. Cuando depende de 3, yo esto lo puedo manipular. Saco aquí mínimo, pim, pum, pam, y manipulo aquí un poquito, ¿ok? Para llegar a esta forma, ¿ok? Y depende de 3, miren, ¿ok? Y así, hasta llegar cuando depende de hasta xn, ¿ok? Entonces lo hago de esta manera. ¿Me explico? ¿Y cómo me queda el polinomio de interpolación de Newton para diferencia finita de orden n? Así. Miren, el término solito, que es B0, ¿m? Por x menos x0, por el término que llamo B1, que es este, por x menos x0, x1, menos este, que es B1, ¿m? Y eso sucesivamente hasta llegar a Bn. ¿Lo ven? Y cuando tengo entonces, como tengo tantos valores, ¿ok? Para calcular el error de esa interpolación, entonces en lugar de medirlo en un punto, lo que hago es trabajar con el error calculado así. ¡Ping! Entonces, es los mismos términos que están entre corchetes, dependiendo del orden, si es n, por x menos x0, x menos x1, por x menos xn, hasta llegar, o sea, hasta llegar al último término. ¿Qué busco? Que me dé el menor valor de R. ¿Ok? Y ahí estoy comparando todos los puntos, pues. ¿Me expliqué? Chévere, profe. Esa es esto, ahí. Esto, no, esto y esto son las formas generales, ¿ok? Del error y de la interpolación. ¿Qué es lo que normalmente nosotros más usamos? La lineal y la cuadrática. ¿Por qué? Porque me valgo de artificio como lo que le acabo de decir a Iker. Oye, este pedacito, yo puedo decir que es más o menos una recta. ¿Mm? Este pedacito, yo puedo decir que es más o menos cuadrático. Todo este pedazo cuadrático. Y entonces, dependiendo de dónde yo necesite ubicar el punto. Ah, mi punto está en el intervalo, en el segundo intervalo aquí. Entonces uso esta función. O está en este intervalo, entonces uso la función para ese grupo de puntos.
o está en esta función, entonces uso la función para este intervalo de puntos. La respuesta va a estar, ¿dónde necesito evaluar X? ¿Dónde necesito evaluar esto? Es aquí, es aquí, es aquí. Entonces, en vez de buscarme una función que me agregue, me incorpore todos los puntos, lo hago en el trozo que me interesa y me da más exacto. ¿Por qué? Porque me apego más, es más fácil encontrar una función que ajuste. ¿Me explico? Chévere, profe. Ok. Miren ahora esta belleza. Interpolación de Lagrange. Me encanta esto. Miren, la interpolación de Lagrange tiene básicamente dos ecuaciones. ¿Ok? Tiene la función que viene dado de esta manera, cuyos términos, cuyas constantes que veo por aquí, vienen dadas por una productoria. ¿Ok? ¿Cómo se ve eso? Miren, facilito. Supongamos que yo quiero hallar el caso lineal. ¿Ok? Es decir, n igual 1. Orden 1. Entonces, si es orden 1, f de n es f de 1. ¿Ok? L de, esto es la sumatoria desde i igual 0 hasta 1. ¿Ok? Por eso pongo 1 aquí. ¿Mm? Y entonces, ¿esto qué me queda? Ajá, para i igual 0 me queda L0, X0. Para i igual 1, L1, X1. ¿Qué significa? Que tengo que aplicar esta ecuación dos veces, una para hallar L0 y la otra para hallar L1. ¿Ok? ¿Y cómo me queda? Vamos a ver. Miren. Li de X, ¿verdad? Ahora I vale 0. Fíjense, yo les dije, voy a hallar este y voy a hallar este. Vamos a hallar primero L0. ¿Ok? Entonces, I igual 0. L0. Entonces el producto me dice, desde J igual 0 y J tiene que ser distinto de I. ¿Ok? Hasta N. ¿Cuánto valía N? 1, porque el orden es 1. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como voy a hallar I igual a 0, este I pasa a ser 0. Mírenlo aquí. Y J va desde 0 hasta 1, pero no puede ser igual a I. Por lo tanto, J no puede valer 0. ¿Ok? J puede valer 1 nada más. ¿Lo ven? J va desde 0 hasta 1. Entonces tengo que evaluar para J igual 0 y para J igual 1. Pero este no lo puedo evaluar porque aquí me dice que J no puede ser igual a I. Y I, en este caso, me está valiendo 0. Entonces este lo descarto. Me queda nada más este. ¿Ok? Por eso que J le pongo 1, 1. Y ese es L0. ¿Lo ven? Calculo L1 ahora. ¿Ok? Entonces ahora I vale 1. ¿Ok? Entonces I vale 1. N sigue valiendo 1. ¿Por qué? Porque es el orden 1. Dije que voy a hallar de orden 1. Entonces por eso pongo 1 aquí. ¿Ok? Entonces I vale 1. Este 1 es de esto. Este 1 es de este. ¿Ok? Y J va desde 0 hasta 1. Otra vez. J igual 0, J igual 1. ¿Ok? Entonces, 0, J igual 0. Lo puedo sustituir porque I vale 1. ¿Ok? Entonces me queda aquí 0, 0. Por X menos X, que sería 0, que sería 1. Véanlo aquí. X1 menos X1, pero esto no puede ser porque aquí este es igual a I. Entonces este lo descarto. Este lo descarto. ¿Se ve? Creo verlo. O sea, sí lo tengo que digerir un poco mejor. Ujú. ¿Por qué aquí yo no evalúo, arriba, yo no evalúo J igual a 0?
porque I vale 0. Y si yo lo meto aquí, miren lo que va a aparecer. X menos X0, X0 menos X0. Vean una indeterminación. Por eso es que no sirve. ¿Por qué aquí yo no lo evalúo en J igual a 1? Por lo mismo. Porque va a aparecer X1 menos X1. Una indeterminación. Entonces, Ok, esto no me perfecto, ya lo sirve. vi. Ya, ya. ¿Ok? Por eso es que pongo o se pone esta condición. ¿Ok? ¿Listo? Ah, bueno. Yo dije que Fn era esto, ¿verdad? La sumatoria de esto. Ah, perfecto. Entonces me pongo para acá, miren. La sumatoria. ¿Quién es esto? L0, X0 por esto, por esto. Perfecto. ¿Quién es L0? Lo que acabo de calcular aquí. Eso es esto, miren. Eso es lo que hay en amarillo. Mírenlo aquí. ¿Mm? ¿Y quién es L1? Lo que hallé en fucsia. Ah, pues. Ya va. Aquí. Dame un segundo. Cóndete. Eso. Ok. Lo que hay aquí. Este es L1. ¿Ok? Este es L1 y este es L0. ¿Lo ven? ¿Y esta qué es esto? La ecuación de la línea recta, pero escrita de otra manera. Esta ecuación, esta, es la misma que esta. Es la misma que esta verde. Es la misma que esta. ¿Ok? Solo que escrita, arreglada de manera distinta. ¿Ok? Lo que tiende a enredar un poquito es cuando yo trabajo con las L. ¿Ok? Pero una vez que tú le agarras el truco, no hay problema. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación de una línea recta. Tal cual. Que si yo la manipulo, tengo exactamente lo mismo que está arriba. ¿Ok? Miren, ahora caso cuadrático. N vale 2. ¿Ok? Entonces, cuando desarrollo N igual 2, ¿qué me queda? N igual 2, sumatoria desde igual 0 hasta 2. Por eso yo pongo 2 aquí. ¿Ok? Entonces me queda L0 por f de x0, L1 por f de x1, L2 por f de x2. ¿Lo ven? Ok. Entonces, tengo 3L que calcular. L0, L1 y L2. Sin perder de vista de que N, el orden, es 2. ¿Ok? Entonces voy. Empiezo. Vamos a hallar quién es L0. Ok. Entonces, Li vale 0. ¿Ok? Y esto va desde J igual 0 hasta N, donde N vale ahora 2. ¿Ok? Entonces desarrollo. Miren. J vale 0, J vale 1 y J vale 2. ¿Ok? Pero J no puede ser igual a I. I vale 0. Entonces este no va. Fin. Desarrollo para estos dos. ¿Ok? Entonces, J igual 1. Miren, J igual 1 y J igual 2. Fin. ¿Ok? Ahora voy. I 1. Entonces I vale 1. ¿Qué tal? I vale 1. ¿Ok? ¿Mm? Y J va desde 0 hasta 2. Entonces, otra vez. J va desde 0, J vale 1 y J vale 2. Pero J no puede ser igual a I. Y I vale 1. Entonces, este caso no va. ¿Ok? Entonces, desarrollo para J igual 0. Aquí está. Para J igual 2. Aquí está. Y por último, ¿ok? I igual a 2. Entonces, I igual a 2. Y desarrollo J igual 0, J igual 1 y J igual a 2. Pero esto me dice que J no puede ser igual a I. Y I dije que vale 2. Entonces este caso no va. ¿Ok?
Entonces desarrollo J igual 0, mírenlo aquí. J igual 1, mírenlo aquí. De esa manera tengo L0, L1 y L2, los cuales sustituyo aquí. L2, L1, y obtengo cuál es mi función ahora. Mírenla aquí. ¿Ok? ¿Mm? L0 es esto que está aquí. Mírenlo aquí. Eso fue lo que obtuvimos aquí. Aquí arriba. Esto. Ese es L0. ¿Mm? Luego, L1, que es todo esto que está aquí. ¿Que es quién? Esto. Este es L1. Y finalmente, L2, que es todo esto que está aquí. ¿Lo ven? ¿Listo? Y ahí tengo lista mi función. No tengo que estar calculando, como antes, todo el montón de constantes de manera complicada. O sea, la ecuación de la productoria, realmente cuando uno se familiariza con ella, es bastante sencilla. Y me ahorra el estar calculando las constantes que aparecen en la ecuación. Entonces, lo que tengo que hacer para mi función es, ¿cuánto valía x0? ¿Ok? El punto que conozco. Entonces, evalúo la función. ¿Ok? O sea, ¿cuánto vale la función aquí? ¿Cuánto vale la función en el punto de x1? ¿Cuánto vale la función en el punto de x2? ¿Ok? Listo, eso es un número. Ok, entonces ahora se ve. Mira aquí, lo grafico. Supongamos que tengo una cosa más o menos así. ¿Ok? Y entonces tengo aquí x0 y aquí tengo f de x0. Tengo por aquí. ¿Ok? Tengo x1 y aquí conozco entonces el valor de f de x1. Y luego tengo por aquí x2 y aquí tengo cuál es el valor de f de x2. Hay 2, ok. Quiero calcular cuánto vale el valor de f aquí en x. ¿Cuánto vale esto? Bueno, eso es esto. ¿Ok? Eso es eso. O es esto mismo. F utilizando orden 2. ¿Ok? ¿Cuánto vale X? El X los conozco. Aquí está, mírenlo. Aquí lo sustituyo aquí, lo sustituyo aquí, 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 aquí y aquí. Y calculo cuánto vale mi función. ¿Se ve? Perfecto, profe. Y ya, sí, ya entendí perfectamente cómo es el juego de las L. Ujú. Roger, Sí, ¿se ve que es más fácil que el otro? no, No, míralo, no, míralo, no. Eso míralo. está tétrico. No, míralo. El otro tiene que calcular esto. Voy. Ay, pues. El otro tiene que calcular esto, que es equivalente, ¿ok? Aplicar esto, ¿ok? Ajá. Ajá. Que es equivalente a hacer todo este cuentero loco que está aquí. Mira, B2 para B1 y el del otro B0 es facilito, ¿ok? Y mientras más n tengas, tienes que pasar por un cuentero de este tipo. ¿Está bien? Ok. En la productoria, aquí, ¿ok? Si tú entiendes cómo aplicar la L, entonces el polinomio lo construye más rápido. Este es como más mecánico, pero el gusto del consumidor. Mm. O sea, ambos tienen sus ventajas. O sea, este tampoco es que es complejo. Ujú. Pero, pero no, creo que es la costumbre. Estoy más acostumbrado a la interpolación lineal simple, bonitica Claro, y es que y, y nada. la línea simple es esta, mírala, es esta.
Ay, pues, ¿qué pasa contigo? Esta. Ajá. Ujú. Solo que normalmente no la vemos así, ¿verdad que no? No. Ujú. Pero esa es la lineal. Entonces, si yo fuese a hacer una lineal, uso la que yo siempre conozco, listo, la de Ujú. Newton, ¿ok? Pero si yo voy a hacer una interpolación donde tengo f de n y este n vale 7, oye, yo me prefiero irme por aquí, Sí. Sí, porque sí. es más mecánico. ¿Y qué? ¿Qué opinas? Sí, yo ya si me fuera a mayores grados de polinomio, prefiero irme con Lagrange. Si no, me quedo con mi interpolación de Newton sencillita si es una recta. Sí, señor. Yo haría exactamente eso, que creo que coincide también con Roger. Sí. Ajá, Es que es mira, difícil salir de la costumbre. O sea, ajá. tendría que ser un caso muy explícito donde te digan, mira, no sirve que me lo hagas con la simple o que tú te des cuenta de que estás haciendo una mamarrachada y te veas obligado a hacerlo con Lagrange. Ujú. Pero mientras yo puedo usar la lineal simple, eso es un tiro al piso. Correctamente. Ajá. Y ahora pregunto, todo esto se ve bonito, ¿verdad? Y se ve polinomio. ¿Y qué pasa si yo tuviese funciones trigonométricas? Ojo, en ingeniería química no son tan usadas, salvo cosas muy particulares, Pero en como, mecánica sí. como por ejemplo en control de proceso, ¿ok? Pero, ajá, y si tuviera, no sé, senos y hay una cosa que son como polinómicas, unas combinaciones locas ahí, ¿qué haría? Yo vería cómo es la gráfica, dónde estoy yo, en qué intervalo y... O sea, como me estaba orientando, profe, en el caso anterior que yo le preguntaba sobre lo del rango, de que usted decía, bueno, ya va, si aquí cambia la concavidad, se nos complica un poco el juego. Entonces es eso, meterme en la gráfica, ver dónde me ubico, en qué parte está mi intervalo. Y bueno, si estoy en una parte donde pudiese trazar una recta, la trazo, me hago mi interpolación de Newton tranquilita y si no, si estoy justo en la parte de donde hay un cambio de concavidad o donde está hacia arriba, hacia abajo la concavidad, hago la cuadrática pero con Lagrange. Ajá, mira, voy, ya va, estoy buscando la ecuación ya va. Ok, bien, aquí, esa es la ecuación general de interpolación de Newton, ¿verdad? Si Sí, yo grafico y yo veo que tengo una función sinusoidal por ahí, ¿ok? Lo que me está diciendo es que esta función que está aquí, tal cual como está, no me va a funcionar. Tengo que cambiarle algo, ¿ok? ¿Y por dónde empiezo? Ah, bueno, yo porque no es B, empezaría, ¿ah? cambiarle las B. Ajá, en lugar de construir algo como que fuese un polinomio, en algún lado tengo que meterle el seno de Mm, A por X, ¿no? A por X, ¿ok? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la función podría transformarse a algo así, a B0 más B1, todo lo que tengo aquí, ¿verdad? Pim, pim, pum, pim, pum, pam. Todo eso por el seno de AX. ¿Y quién sería ese A, profe? Es una constante que tengo que determinar a través de mi gráfica. Yo estoy llamando A por hacerlo general, ¿ok? Porque puede ser seno de X nada más. Ok, Ajá. De trigonometría, ¿quién es esta? ¿Se acuerdan? Tenía que ver con la amplitud, ¿verdad? sí, yo justo estaba pensando en física 2 que nosotros ahí cuando estábamos con el movimiento armónico simple se nos acompañaba, sí. Ajá. Entonces, de la gráfica la puedo determinar, ¿ok? De la función que estoy mirando de graficar, ¿ok? Pero lo que quiero decir es que ya cuando yo introduzco una función aquí distinta, que yo veo que no es polinomio, sino que hay otra cosa,
es trigonométrica, puede ser seno, coseno, tangente, o puede ser logaritmo, o puede ser exponencial. Entonces lo que hago es utilizar lo que hice aquí y multiplico por la función que yo estoy estimando que puede estar presente ahí. Ok. ¿Ok? Porque ya la función no es solamente un polinomio. ¿Ok? Ya hay algo ahí que me está haciendo que yo vea una cosa periódica, si sea la tangente, ¿ok? O si es el coseno, o si es el seno, ¿qué es lo que es? Entonces tengo que, o sea, el polinomio solo no me lo va a dar. Yo tengo que colocarle el polinomio. Es como cuando ustedes resolvían ecuaciones diferenciales de manera analítica, ordinaria, ¿se acuerdan? Que si dependiendo del término independiente, entonces la solución particular que ustedes proponían. Ujú. Ya. Bueno, aquí es igualito. Si yo no le meto el seno, yo no voy a lograr con una función polinómica que me aparezca la forma del seno. Sí, aunque yo me acuerdo, creo que fue Procesos 3 una práctica que hicimos, que eso fue un Ujú. despelote porque esa la hicimos todo el salón, entonces todo el mundo tomó datos, teníamos un despelote de datos, entonces el ajuste polinómico que terminamos haciendo, Ajá, obviamente, digamos, no lo hicimos nosotros, sino un software, pues creo que fue el mismo MATLAB otra vez. ajá, Era un polinomio por la cantidad de curvas que tenía, creo que era un polinomio grado 9 ok. para que usted se imagine. Entonces nosotros nos quedamos así como, bueno, esto está malísimo, pero es como lo único que hay. Creo que fue una práctica de, uy, yo no sé si fue extracción líquido-líquido o destilación por arrastre a vapor, pero ajá, nos dieron todos los datos locos y el ajuste polinómico terminó siendo de grado 9 porque no supimos cómo sacar una curva así como la de porque hubo una parte que era literalmente así, para arriba, para abajo, tal cual como una onda. Eh, y lo tuvimos que hacer un polinomio casi grado 9. Ujú. Y lo lograron ajustar. ¿Te acuerdas cuánto les dio el R? Ah, no, el R era una cosa, eso lo omitimos, ni lo pusimos, pero daba una cosa malísima. O sea, eso fue un Bueno, despelote. Eso bueno, no tenía razón de nada. entonces te presento qué fue lo que pasó a mí. Ujú. ¿Ok? El Sí, justo seno, por eso me acabo de acordar. ajá, o el coseno, dependiendo de cómo es la curva, ¿no? O sea, sabemos que son parecidas, solo que están desplazadas, ¿verdad? Ujú. Te lo presento. Ese fue el causante. Ahí está. Bueno saberlo ahora. Claro, pero lo sabes. Entonces, claro, voy a lo mismo. Por eso es que el pensum tiene una razón de ser, el sentido en el que van las cosas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que ustedes vean ecuaciones diferenciales, inmediatamente ustedes vean métodos numéricos y que los laboratorios como ese sean ya mucho más adelante, para que ustedes tengan herramientas de que, sospechoso, aunque yo creo que como están viendo ustedes métodos, ni lo habían imaginado. No, ni idea, No. ni idea. Pero Por bueno, eso, de ecuaciones, profe, ¿cuál es su tema como favorito? El que usted dice el más importante de ecuaciones. ¿cómo de ecuaciones? Ecuaciones diferenciales. No te entiendo. Estoy tratando de entenderte, pero no te entiendo. Digamos que, o sea, nosotros la vemos por cortes, ¿no? Primer corte, segundo y tercero. Primer corte es variables separables, problemas de eh, que si cambio de temperatura, etcétera, enfriamiento de Newton, vaciado de tanques. Segundo corte es, bueno, todo lo de resortes, amortiguamiento de grado 2 grado 5 y el tercero es, bueno, prácticamente puro la transformada de Laplace. Ok, lo que más usamos como ingeniero químico, la uno y la 3. Ok, ¿Ok? La 3 lo usas sobre todo cuando resuelves problemas en estado no estacionario de calor. sí, porque, o sea, justo a mí el tercero fue el que mejor me fue y el que más me gustó, pero me dio como, bueno, no tristeza, ¿no? Pero sí fue como un sentimiento de,
de coño, qué chimbo que yo no uso más esto en todo lo que me queda de carrera. Pero a mí la transformada de No, Laplace me pareció una cuestión, una vaina increíble, pues. no, lo usan, mira, y si te vas por el área de control, bueno, sueñas y duermes con él, Ok. ¿ok? Porque los controles de proceso, las ecuaciones para los controladores, las resuelves utilizando transformadas de Laplace, Ok. ¿ok? Así que más nunca no, depende de lo que vayas a hacer, ¿ok? Está bien, está bien. Ajá. Y cuando trabajas con calor en varias dimensiones, ¿ok? Dependiendo de la ecuación que estés resolviendo, también puedes usar Laplace. Fíjese. Ujú. Tremendo, tremendo, está bien. La 2 no, porque si ves lo que me estás diciendo, nada Ujú. más, eso es más mecánica. Sí. Eso es física mecánica. Eso nosotros no, no, no. Es que yo creo que Ujú. eso lo implementan por... Tengo un compañero de mecánica que creo que le está ahorita es mordiendo otra vez ese tema por vibraciones que le acaba de tocar. Exactamente, exactamente. Ellos trabajan más con vibraciones, como con elementos mecánicos. Sí, por eso es que eh, yo cuando usted comentó lo de funciones seno, yo pensé también eso va quizás más para un mecánico. ajá, pero para nosotros también está. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando estaba Gustavo todavía conectado que yo dije que los datos experimentales a veces oscilaban Sí, y tú podías estar en estado estacionario y él está oscilando? sí. Esa oscilación puede venir dada por una función trigonométrica. Sí, no, eso sí, ahí es verdad. Pero nosotros, como usted dice, pues, lo que vemos es qué tan feo es la variación entre dato y dato y bueno, si estamos cerquita la ajustamos. Y si no, bueno, si nos comemos el balazo. No, lo que hace es que trabaja con el promedio y ya está. Por eso, o sea, justamente, si la variación no es muy fea, muy grotesca, la ajustamos a que sea ese promedio. Sí, usualmente chequea si esto no hace así o no hace así, porque eso te está diciendo no está en estado estacionario, ¿verdad? Porque Ya, estado estacionario gira sí, se alrededor de un mantiene promedio. constante. Entonces, si esto sube y baja, pero está en un intervalo, ¿ok? Entonces tú dices, ah, bueno, ajá, yo trabajo con un promedio y ya está, pues. Lo hago súper macro, me alejo bastante para no ver las oscilaciones, pero estas oscilaciones perfectamente las puede representar una función trigonométrica. Ya. Sí. Sí, nosotros creo que tenemos algunas prácticas donde en laboratorio de procesos es medio complicado llegar a ese estacionario como usted lo demuestra y a veces creo que nuestras bombas, o no sé si echarle la culpa a las bombas, yo creo que es más a las válvulas que tenemos, como que llegar a un punto chévere de estacionario. Por ejemplo, una práctica que nosotros tenemos de absorción, que tenemos que tratar de que lo que entre sea igual a lo que sale, esa Ujú. válvula es un chiste y medio. Porque la ajustaste, piensas que está chévere, empezaste a titular, te volteaste, ya se te está desbordando casi que la columna. Y ya llegaron los equipos nuevos a transferencia de calor y Mm, fluido. Ni idea, yo he visto uno que sí, uno de termo... Ah, se me fue el nombre, me lo comentaron el otro día. No, a los laboratorios ni el de procesos ni el de fenómenos han llegado. Llegó algo, fue uno que es el que se llama el de alimentos y llegó creo que fue un cromatógrafo que lo están usando ahorita los que están viendo que si principios, que tienen un proyecto que les mandaron que si hacer un vino, entonces hacen ahí la cromatografía para ver los alcoholes, Ujú. pero eso, digamos que ninguna práctica de laboratorio lo implementa, o sea, es muy extraño el uso de esos equipos y Em, llegaron como dos más además del cromatógrafo, pero no sé bien cuáles son. Ese laboratorio no sé su función realmente, o sea que el de fluido y el de calor siguen viendo la misma práctica. todo igualito, tal cual el Ok, trimestre pasado y el antepasado. no sé, que la caída encima era nada más por ganas de molestar. Miren, Ujú. volviendo se dan cuenta, ¿no? O sea, a esto era que yo me refería cuando yo les insistía que, ojo, yo no tengo nada contra MATLAB, contra MATCAD, contra Fortran, contra nada, o sea, son herramientas. Pero si yo no estoy claro en el método numérico, en lo que está pasando, fíjense cómo ustedes han tenido que lanzar flechas
cuando van al laboratorio y tienen datos y no hayan qué hacer con ellos. Si ustedes hubiesen visto el método antes y ven cosas, ¿verdad? Como lo que acabamos de decir, cuando ustedes hubiesen tenido que hacer la regresión o el ajuste, ustedes se acuerdan y pelan por una cosa de esta. Ya. ¿Ven? Y eso es un poco Sí. lo que te decía Gustavo y que también lo importante es no que tú te memorices cosas, porque no es la idea, pero, No, no. oye, cuando ves una cosa que oscila, ajá, Sí. epa, ya yo sé que hay una función trigonométrica por ahí que me debe estar fastidiando. Es que yo le voy a decir, profe, nosotros, lo que usted comenta también es cierto, porque siento que como no, uno nunca terminó siendo acompañado de métodos numéricos desde más temprano, a veces en la resolución de un problema, o sea, eso pues no lo considero. Ahorita que uno lo está viendo, chévere, tenemos las bases y podemos usar esas herramientas, pero igualito a veces uno como está mal acostumbrado a que llevó tanto tiempo en la carrera sin quizás echarle un vistazo a métodos numéricos, quizás esas herramientas uno, ¿sabes? No, no diré que no las usa, sino que su aplicación, aprender a incorporarlo más en su día a día va a tomar un tiempito. Claro, pero fíjate, Iker, la ventaja que yo veo de tuya y de Roger, que están tomando el curso conmigo, y no es porque lo esté dando yo, no, 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 es que cuando ustedes se desempeñen en el campo profesional como ingenieros, si ustedes tienen que resolver un problema, ustedes tienen claro lo que hemos estado viendo, ¿ok? Sí, Y entonces, independientemente de la herramienta que vaya a usar, sea Python, sea Excel, sea lo que sea, ¿ok? Ya yo sé que, oye, me está pasando esto, entonces yo tengo idea de qué, a qué se debe y cómo lo resuelvo. No que me acuerde las ecuaciones, porque no me voy a acordar, pero sé dónde buscarlas. sí, exacto. Ujú. Eso es. Y eso era lo que yo les insistía tanto cuando vieron termo conmigo. ¿Ok? Es como, ajá, cuando llegamos aquí. Aquí. Ujú. Ajá. Yo sabía, porque yo vi más o menos el programa y vi más o menos por encimita, que es lo que ven en reactores. Yo sabía que ustedes no tocan esto, pero lo ideal es que ustedes vean los 4 métodos cinéticos. Porque si ustedes trabajan en una refinería, por ejemplo, y necesitan determinar la cinética o van a trabajar con, no sé, con transformación de alimentos, con no sé, hasta con microbiología también, ¿ok? Ok. Porque la biotecnología, sí, incorpora animalitos, pero resulta que el comportamiento de los animalitos es parecido a esto también. ¿Ok? Y la cinética que nosotros vemos típica pues en reactores se parece mucho a la que se ve en biotecnología. Solo que en lugar de estar hablando de concentraciones, hablas de animalitos. Ok. ¿Ok? Sí, es verdad que muchas cosas así tienen un modelado que se les puede atribuir Ujú. a, o sea, bueno, es modelado que puede ser tratado matemáticamente. Sí, Entonces es cierto entonces que la aplicación va más allá de solamente cinética. así es. Entonces, que ustedes tengan la idea, la noción, ah, mira, esto es así, esto se resuelve así, o tenemos esta opción, o cuando vimos, que lástima que Roger no está, por cierto que estoy por subir el video y los ejercicios que les prometí también, anteponer ninguna tarea, para que vean que sí, nosotros vimos resolución del sistema de ecuaciones, pero es que cuando yo voy a resolver algo, ¿por qué yo puedo usar Gauss o cuando no? Y todo el mundo se va por Gauss y a veces No no renta. resuelvo nada porque tengo un término cero ahí en el pivote, ¿ok? O cuando, y eso lo vimos. Entonces, que tengan noción, ah, bueno, puedo utilizar esto, ¿cuándo yo lo utilizo? ¿Cuándo es mejor? ¿Cuándo es peor? No que se aprendan la ecuación de memoria, sino que tengan idea, bueno, la ecuación es esto, ajá, y se usa así, y deriva de esto, ah, ¿y por qué yo utilizo esta derivada? Ah, porque estoy buscando el mínimo error y por eso es que utilizo mínimo, ¿ok? Eso es.
porque a la final el tiempo hace que ustedes olviden, pero la noción, el de cómo resolver, no. Entonces, Ok. eso es importante, ¿ves? Si Roger cuando resolvió la práctica de ingeniería química hubiese visto esto, ya se le hubiese ocurrido que ahí había una función trigonométrica y resuelve. Ojo, no estoy diciendo que no me lo tuviese dado perfecto, porque vamos a estar claros que hay un tema con los laboratorios o sea, esos El laboratorios hay error que humano meterle mano. también, que eso se hace ahí a los trancazos, pues. Bueno, y a esos laboratorios hay que ponerle cariño. Ujú. Bueno, mis chicos, fíjense, Bueno, ya va. Déjenme ver, pim, pum, pam. A ver si es que ahí yo puse algo más. No, ¿ok? Entonces, esto es todo lo que va para la unidad 4, ¿ok? Entonces, el miércoles hacemos ejercicios de lo que vimos hoy, cómo lo aplicamos, con números, ¿ok? Y nada, y entonces la semana para el sábado vemos la unidad 5, ¿ok? Chévere, profe. bueno, profe. ¿Preguntas, dudas? Bueno, Por ahora no, todo chévere. todo ¿Entendieron bien. todo? Digamos Sí. que estamos chéveres. Ahorita es hacer ejercicio. Ok, entonces el Toca, miércoles, ahora sí toca toca cocina. la papa. Ujú. Miren, el miércoles resolvemos ejercicio aplicando lo que vimos, ¿vale? Chévere, profe. Perfecto. Muchísimas Listo. gracias, profe. Bueno, Bueno, muchas gente, gracias, profe. cuídense. Feliz Cuídese, un noche. abrazo. Chao.